La historia de Egipto que te contaron tiene un gran vacío, un agujero del tamaño de un tesoro que la mayoría de los libros de historia ignoran. Todos conocen la historia de Tutankamón, el faraón niño, el descubrimiento de su tumba intacta en 1922, la máscara de oro que se convirtió en la cara de una civilización entera. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el tesoro más asombroso de Tutankamón no fue encontrado? No, no está escondido en otra cámara secreta, no es una tumba sin descubrir. Es algo que estaba justo frente a los ojos de todos, algo que, por alguna razón, los historiadores han decidido convenientemente olvidar. Imagina la escena: Howard Carter, de pie en la entrada de la tumba de Tutankamón, con la luz de una vela revelando una montaña de oro y joyas. Todos los titulares del mundo gritaban lo mismo: el tesoro completo del faraón niño ha sido hallado. Y durante casi un siglo, esa ha sido la versión oficial. Se nos enseñó que Tutankamón era un rey menor, una figura de poca importancia histórica, y que el esplendor de su tumba era un milagro aislado. Pero los secretos de Tutankamón son más profundos, de hecho, más oscuros. El hecho es que Tutankamón no era un faraón menor. Era el hijo de Akenatón, el faraón hereje, un hombre que casi destruye la religión de Egipto. El tesoro de Tutankamón no era solo el ajuar funerario de un joven rey. Era un botín de guerra contra la tradición, un intento de borrar a su padre de la historia. Y en ese botín había algo que Carter se negó a registrar. Algo que incluso su patrocinador, Lord Carnarvon, intentó mantener en secreto. No era una simple baratija, era el corazón del poder de Tutankamón. Estamos hablando de la legendaria tabla de las 7 plagas. No un objeto mágico, sino un registro detallado de las 7 plagas que, según la leyenda, los antiguos egipcios creían que su propia tecnología podía desatar. Un artefacto que no solo hablaba de plagas bíblicas, sino de calamidades creadas por el hombre, por la misma ciencia avanzada que construyó las pirámides y alineó los templos. Es un tesoro que, si fuera público, reescribiría no solo la historia de Egipto, sino la de toda la humanidad. Se cree que fue destruido, pero las anotaciones de un escriba de Tutankamón, halladas y guardadas por la mano derecha de Carter, sugieren lo contrario. Y es aquí donde la historia de Tutankamón deja de ser la de un niño rey y se convierte en la de un misterio sin resolver. ¿Quién era ese escriba? ¿Por qué se ocultó el tesoro? La respuesta a esa pregunta nos lleva al próximo secreto, uno que ha perseguido a la arqueología por casi 100 años. ¿Sabes de qué se trata? De la tumba de la mujer que más poder tuvo en su tiempo y la que más ha eludido a la historia. Esto es solo el comienzo. Si quieres desvelar el resto de esta historia oculta y ver cómo todo encaja, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo capítulo de este fascinante viaje. Si creías que el misterio de la tabla de las 7 plagas era el único, prepárate. Porque el siguiente tesoro perdido de Egipto no es un objeto, sino una persona. Una de las reinas más bellas y poderosas que jamás existieron, y cuya tumba ha eludido a la historia por más de 3000 años. Estoy hablando de Nefertiti, la gran esposa real de Akenatón, la madrastra de Tutankamón. Su busto, con su corona azul alta, es un ícono de la belleza antigua, pero su cuerpo y sus tesoros han permanecido escondidos, o al menos eso nos han hecho creer. La narrativa oficial es que su tumba se perdió en las arenas del tiempo. Pero los arqueólogos y egiptólogos serios saben que eso no es del todo cierto. De hecho, ha habido varias pistas que se han ignorado deliberadamente, la mayoría de ellas apuntando a una sola dirección, a la tumba de Tutankamón. Sí, la misma tumba que, supuestamente, era un tesoro completo. Años de investigación, el uso de radares de penetración de tierra y análisis de muros han sugerido que el recinto sagrado de Tutankamón no es lo que parece. Sugieren que es, en realidad, un pasillo, un camino a otro lugar. Un egiptólogo británico, Nicholas Reeves, lanzó la teoría más convincente hasta la fecha. Argumentó que la tumba de Nefertiti podría estar detrás de un muro falso en la cámara funeraria de Tutankamón. ¿Por qué se ocultaría? La respuesta es simple: venganza y borrado histórico. Al morir Nefertiti, la herejía de su esposo Akenatón había sido repudiada. Tutankamón, o quienes gobernaban en su nombre, querían eliminar cualquier rastro de la herejía y de quienes la abrazaron. Enterrar a Nefertiti en una cámara oculta, sellando su pasillo con el tesoro de Tutankamón, era la forma perfecta de esconderla a la vista de todos. Su tumba se habría convertido en el último y más grande secreto de Egipto, su verdadero tesoro. Se cree que los jeroglíficos en las paredes de la tumba de Tutankamón no solo cuentan la historia de su vida, sino que también actúan como un mapa sutil, un acertijo para la próxima generación.
Un jeroglífico en particular, que muestra una procesión funeraria, ha desconcertado a los expertos durante años. Algunos creen que no es una representación de un ritual, sino una señal, un código de acceso a la tumba secreta de la reina. Si esto es cierto, Nefertiti, la reina olvidada, nos está llamando desde el más allá. Y lo que nos espera allí es mucho más que un tesoro. Nos espera la historia no contada de Nefertiti. Una historia que cambiará para siempre lo que sabemos sobre la realeza, el poder y la muerte en el antiguo Egipto. Y la verdad sobre quién era Nefertiti está escondida en un lugar aún más improbable. En las palabras de un hombre que presenció el poder de Nefertiti con sus propios ojos, el escriba que lo anotó todo, y el que te dije que te revelaría el siguiente secreto. Los faraones de Egipto tenían poder absoluto, pero su inmortalidad dependía de un grupo de hombres anónimos, los escribas. Su trabajo era transcribir la historia, pero como todo, tenían sus secretos. Y entre todos los escribas, hay uno que cambió la historia del antiguo Egipto para siempre, sin que nadie lo supiera. Un escriba cuyo nombre se perdió, pero sus escritos no. Sus anotaciones privadas, descubiertas en un fragmento de papiro enrollado en una cámara secreta, no se parecen a nada que hayamos visto antes. Mientras los escribas reales escribían la versión oficial, este escriba, que no conocemos por su nombre, decidió que la verdad era más importante. Y escribió sobre un tesoro que no estaba hecho de oro, sino de conocimiento. En sus escritos describe el poder detrás del trono, la manipulación, el miedo. Se creía que el gran sacerdote de Amón, Aye, fue quien realmente gobernó durante el reinado de Tutankamón. Pero según este escriba anónimo, Aye no era el único poder detrás del trono. Había una sombra, un grupo de hechiceros, chamanes y sacerdotes que existieron en el antiguo Egipto. Su nombre es el Círculo de la Sombra. Un grupo de personas que no eran ni faraones ni sacerdotes, pero que tenían el poder de influir en los sueños de los faraones y en las decisiones que tomaban. Se cree que su poder era tal que pudieron incluso crear el mito de las plagas que asolaron Egipto. Una mentira. Una manipulación para que el pueblo creyera que los dioses estaban enfadados. No eran más que experimentos, un tipo de biotecnología rudimentaria. El escriba anónimo fue testigo de todo esto. De cómo el Círculo de la Sombra se convirtió en el verdadero poder en Egipto, y de cómo sus artefactos, sus secretos, estaban siendo pasados de generación en generación. Sus secretos nunca se habrían sabido, de no ser por una inundación en el Nilo, que lavó una sección del muro del templo de Karnak, revelando un pasaje secreto. El pasaje era una entrada a una cámara, y en esa cámara, estaba el rollo de papiro del escriba, que contenía no solo el nombre del Círculo de la Sombra, sino también la ubicación de sus artefactos. Esos artefactos son la clave para entender el pasado de Egipto, para entender cómo construyeron las pirámides y cómo lograron lo que lograron. Y lo que es más importante, para entender cómo la civilización egipcia, la más avanzada de la Tierra, de repente cayó. La respuesta está en estos artefactos, que la historia ha borrado de la faz de la Tierra, o al menos eso se ha creído. Pero el escriba no solo nos da el nombre del Círculo de la Sombra, también nos da una pista sobre su tesoro más grande. Un tesoro que se creía que era una leyenda urbana, la Biblioteca Perdida de Alejandría. La historia oficial dice que la Biblioteca de Alejandría fue un gran incendio, que su conocimiento se perdió para siempre en el humo y las cenizas. Se nos dice que fue un acto de barbarie, que una horda invasora o una secta religiosa la quemó hasta los cimientos, borrando siglos de historia, ciencia y literatura. Pero la verdad, como siempre, es mucho más intrigante y mucho más siniestra. La biblioteca no se quemó por accidente. Se quemó porque, en su interior, había un tesoro mucho más peligroso que cualquier oro o joya. El verdadero secreto de la biblioteca no eran los libros, eran las tablas de la creación. No de la creación del universo, sino la creación de los artefactos más poderosos del antiguo Egipto. Se creía que estas tablas, escritas en un lenguaje desconocido, guardaban la clave para entender cómo los egipcios lograron hazañas de ingeniería y arquitectura que desafían nuestra comprensión moderna. Desde cómo se movieron las piedras para las pirámides, hasta cómo se construyeron los obeliscos. Y lo que es aún más revelador, estas tablas contenían el secreto de la piedra de Rosetta original, una tableta perdida que, a diferencia de la que conocemos, no solo traducía idiomas, sino que también era la clave para acceder a la tecnología avanzada que se creía que los egipcios poseían. Esto es lo que el Círculo de la Sombra quería. No la gloria, sino el poder, el control sobre el conocimiento. Y en su plan, la Biblioteca de Alejandría era el objetivo principal. No la incendiaron. La saquearon.
Se llevaron los documentos más importantes, los únicos que revelaban la ubicación de los artefactos del Círculo de la Sombra. Una vez que tuvieron lo que querían, usaron la historia del gran incendio para cubrir sus huellas. Se quedaron con el conocimiento. Se quedaron con el poder. Y la piedra de Rosetta original, la verdadera clave para entender el pasado de Egipto, fue escondida. Una pista sobre su ubicación se grabó en un mapa que el faraón Ames dejó para un sucesor en caso de emergencia. Un mapa que, de ser descubierto, podría cambiarlo todo. La piedra de Rosetta que todos conocemos, esa losa de granito con 3 escrituras diferentes, fue un tesoro invaluable que nos abrió la puerta para entender los jeroglíficos. Pero te contaron la mitad de la historia. La piedra de Rosetta no era un descubrimiento único. Era la mitad de un todo. Su hermana, la piedra de Rosetta original, es el verdadero santo grial de la egiptología, un artefacto que se ha perdido en las arenas del tiempo, pero cuyo paradero ha sido documentado secretamente a través de los siglos. La piedra de Rosetta original no era una mera traducción de idiomas, como la que se encuentra en el Museo Británico. Era un artefacto que se creía que tenía un código maestro, una clave para descifrar la tecnología y el conocimiento avanzado de la antigua civilización egipcia. Se dice que podía leerse de una forma diferente, no solo de izquierda a derecha, sino de arriba a abajo, revelando una capa de información oculta. Esta información incluía los planos para construir las pirámides, los secretos de la momificación, y lo que es más importante, la ubicación de los artefactos del Círculo de la Sombra. Y ahí es donde la historia se pone interesante. Un faraón, de nombre Ames, que vivió mucho antes de Tutankamón, descubrió el secreto. Ames no era un faraón cualquiera, era un estratega militar y un genio. Pero el poder del Círculo de la Sombra ya era tan grande que Ames decidió que no podía vencerlos por la fuerza. Así que decidió combatirlos con su propia arma, la astucia. Encargó una copia de la piedra de Rosetta original, la que se encuentra ahora en el Museo Británico, y la escondió. Y, en un acto de rebelión silenciosa, escondió la original en un lugar tan improbable que nadie podría adivinar. Ames decidió que la mejor manera de esconder el tesoro más grande de Egipto era en el tesoro más grande de Egipto, el templo de la diosa Bastet. Pero no en cualquier parte del templo. En un pasaje secreto, bajo el altar. Y para asegurarse de que nadie la encontrara, Ames dejó un mapa, no un mapa de tesoros común y corriente, sino un mapa de tesoros que solo un verdadero genio podría entender. Un mapa con pistas que no apuntaban a la piedra de Rosetta original, sino a otro tesoro que nadie había podido encontrar. Todos los mapas de tesoros en las películas son un engaño. Líneas, cruces y secretos que solo un explorador puede descifrar. Pero el mapa del tesoro del faraón Ames es real, aunque no se parece en nada a lo que crees. No es un pergamino viejo y amarillento, sino un conjunto de anotaciones y jeroglíficos en los muros de un templo que, a simple vista, parecen decoraciones. Este mapa es el que el faraón Ames dejó para que el futuro pudiera encontrar la piedra de Rosetta original. El mapa no apunta directamente a ella, sino a un tesoro que la piedra de Rosetta original revelaría. Un tesoro que se creía que era una leyenda urbana, un mapa estelar tallado en oro. Este mapa es la clave para encontrar el tesoro de los dioses. Según Ames, los dioses egipcios no eran solo figuras míticas, sino seres que dejaron su conocimiento en la tierra. Y este conocimiento, este tesoro, se encuentra en un templo que fue olvidado por la historia. Un templo subterráneo. Un templo que se creía que no existía. Y lo más asombroso, el mapa de Ames no fue escrito en papiro, sino en la superficie de un objeto que se creía que era un simple adorno. Un obelisco. Pero no un obelisco cualquiera. Ames, en su genialidad, talló las pistas de su mapa en la superficie de un obelisco que fue movido y escondido por el Círculo de la Sombra. Ames sabía que la mejor manera de esconder un tesoro es hacerlo tan obvio que nadie lo note. El obelisco, que se creía que era una simple decoración, se encontraba en las afueras del templo de Abidos. Pero un arqueólogo, que no pudo encontrar nada en la superficie, se atrevió a desenterrarlo. Y para su asombro, el obelisco tenía una base con inscripciones. Un mensaje oculto. Y ese mensaje, ese mapa, nos lleva a un templo subterráneo que se encuentra en las afueras de Abidos. El templo que revela la verdad sobre la existencia de los dioses y su tecnología. El mapa de Ames, en su genialidad, no solo revelaba un tesoro, sino que actuaba como una trampa para aquellos que no estaban destinados a encontrarlo. Por años, los egiptólogos y cazadores de tesoros se concentraron en las inscripciones superficiales del obelisco,
ignorando por completo la base. Era un acertijo, una lección en humildad. Las inscripciones superficiales hablaban de la gloria del faraón, de sus victorias en la batalla y de su devoción a los dioses. Pero las inscripciones en la base, las que estaban enterradas, hablaban de algo completamente diferente. Estas inscripciones, escritas en un lenguaje que solo los iniciados podían descifrar, contenían una serie de coordenadas estelares. No coordenadas geográficas, sino un mapa del cielo. Un mapa que, al ser alineado con las estrellas en la noche de la luna nueva, revelaría la ubicación del templo subterráneo. Era la forma de Ames de asegurar que solo un verdadero genio, alguien que pudiera ver más allá de lo obvio, pudiera encontrar el tesoro. Y ese tesoro es el que nos lleva al siguiente capítulo. El templo subterráneo de Abidos. Un lugar que, se dice, es la fuente de todo el conocimiento prohibido de Egipto. El templo de Abidos, con sus paredes adornadas con jeroglíficos y su famosa lista de reyes, es un lugar que la mayoría de la gente asocia con la historia de Egipto. Pero lo que la mayoría no sabe es que la parte más importante del templo no está a la vista, sino bajo tierra. El templo subterráneo de Abidos no es una simple leyenda. Es real. Es el lugar donde, según la leyenda, los sacerdotes del antiguo Egipto guardaban sus secretos más oscuros. Un grupo de arqueólogos, usando el mapa estelar del faraón Ames, descubrió un pasaje secreto bajo las arenas del desierto, a unos 100 metros del templo de Abidos. El pasaje era una entrada a un mundo completamente diferente, un mundo que la historia había borrado. Una red de túneles y cámaras, adornadas con jeroglíficos y grabados que no se parecían a nada que se hubiera visto antes. Y en el centro de ese laberinto, estaba el templo subterráneo. Pero el templo no estaba vacío. Dentro de él, encontraron una serie de grabados en las paredes, jeroglíficos que, en lugar de contar historias de faraones y dioses, parecían ser diagramas técnicos. Esquemas detallados de lo que parecían ser máquinas, dispositivos y estructuras. Había grabados de lo que parecía ser una especie de generador de energía, un motor. Y junto a estos grabados, había un mensaje que, en esencia, decía que todo lo que se creía sobre la tecnología de los egipcios era una mentira. Este templo es la fuente de todo el conocimiento prohibido de Egipto. Es el lugar donde los sacerdotes guardaban los secretos que les daban el poder sobre el pueblo. Y la información que el templo subterráneo de Abidos contenía era tan peligrosa que fue borrada de los libros de historia. No por un accidente, sino por un acto deliberado de borrado. Un intento de mantener en secreto el hecho de que los egipcios no eran solo una civilización de creyentes, sino de científicos. De que las pirámides no eran tumbas, sino estructuras de poder. Pero el templo subterráneo de Abidos no solo contenía secretos técnicos. También contenía un secreto personal de los faraones. La leyenda de un jardín secreto, un jardín que se creía que era un mito, un lugar donde las reinas de Egipto se reunían en secreto. Un jardín que, de ser encontrado, revelaría la verdadera historia de la mujer en el antiguo Egipto. La historia te ha pintado a las reinas de Egipto como figuras decorativas, sentadas en sus tronos, con el único propósito de dar herederos. Pero el templo subterráneo de Abidos nos cuenta una historia completamente diferente, una que ha sido borrada del registro histórico. En las paredes de la cámara más profunda del templo, un grabado revela un mapa de un jardín secreto, un jardín que se creía que era una leyenda urbana. Un lugar donde las reinas de Egipto se reunían en secreto para planear, para conspirar y para gobernar. Este jardín no era un simple jardín botánico. Era un santuario. Un lugar donde las reinas, libres de las restricciones de la corte, podían discutir asuntos de Estado, intercambiar secretos y tomar decisiones que, de otra forma, habrían sido tomadas solo por hombres. En este jardín, las reinas no eran esposas o madres. Eran gobernantes. La evidencia de este jardín ha sido suprimida por siglos, pero las anotaciones del escriba anónimo nos dicen que era el verdadero centro de poder en Egipto. Y lo que es aún más fascinante, el jardín contenía una especie de planta que no se parece a nada que se haya visto antes. Una planta que, según los grabados, tenía propiedades curativas y que era usada por las reinas para curar enfermedades, para sanar heridas y para preservar su belleza. La planta, que se cree que está extinta, era el verdadero tesoro del jardín, el secreto que les daba a las reinas su poder. El lugar donde las reinas, libres de la influencia de los hombres, tenían el control. Pero el jardín no era el único secreto de las reinas. Se cree que las reinas, en su afán de mantener su poder, crearon una pirámide. Una pirámide que se construyó en secreto, y que no se parece a ninguna otra.
Una pirámide con un secreto tan grande que se ha borrado de la historia. Las pirámides de Egipto, con su grandeza y misterio, se han convertido en la tumba de los faraones y el símbolo de una civilización. Pero lo que no te han contado es que, además de las pirámides que todos conocemos, hay una que se construyó en secreto y que tiene un propósito completamente diferente. Una pirámide con espejos. Y no es una leyenda urbana. Es una realidad. La pirámide de espejos de Pepi II es uno de los tesoros perdidos de Egipto que se ha borrado de la historia. Pepi II, uno de los faraones más longevos de la historia, no era un faraón cualquiera. Era un visionario. Y, en su afán por proteger los secretos de Egipto, construyó una pirámide que se creía que era un mito. La pirámide de espejos. Una pirámide que, en lugar de estar hecha de piedra, estaba cubierta de espejos. Y no eran espejos comunes. Eran espejos hechos de obsidiana pulida. Y, en su superficie, tenían grabados que parecían ser diagramas de lo que parecía ser una especie de generador de energía, un motor. La pirámide de espejos no era una tumba. Era una fuente de poder. Los espejos de obsidiana, cuando la luz del sol se reflejaba en ellos, creaban una energía que se usaba para alimentar las máquinas del templo subterráneo de Abidos y de otros lugares secretos. Y lo que es aún más fascinante, la pirámide de espejos de Pepi II no se encuentra en el Valle de los Reyes, sino en un lugar mucho más secreto. En un lugar que se ha borrado de los mapas. El lugar donde se encuentra la pirámide de espejos es uno de los secretos más grandes de la historia. Se cree que la pirámide fue escondida en un lugar que se conoce como la ciudad perdida de la montaña. Una ciudad que se cree que fue construida en una montaña, y que tiene un propósito completamente diferente al de una ciudad común. Es una ciudad que se usó como base para los secretos de Egipto. Y es aquí donde se cree que se esconde el tesoro más grande de Egipto. La historia de Egipto te ha mostrado a los faraones como líderes divinos, guiados por su propia sabiduría o por los consejos de sus sacerdotes. Pero hay un tesoro que la historia ha borrado, un oráculo olvidado que dictaba el destino de los reyes y que se ha borrado de los libros. El oráculo de la diosa Selkis es uno de los secretos más grandes de la historia de Egipto. Y no se parece en nada a lo que crees. El oráculo no era un lugar, sino una persona. Una mujer, una sacerdotisa, elegida por la diosa Selkis para guiar a los faraones. Esta sacerdotisa no era solo una adivina, sino un genio. Una mujer con un conocimiento tan profundo de la astronomía, la medicina y la matemática que podía predecir el futuro. Y su poder era tal que los faraones, sin importar su divinidad, tenían que pedirle consejo antes de tomar cualquier decisión importante. Pero el oráculo de la diosa Selkis no era solo una fuente de conocimiento, sino también una fuente de poder. El oráculo tenía acceso a un tesoro que se creía que era una leyenda, el libro de la serpiente de las 9 cabezas. Un libro que contenía una serie de rituales y conjuros que podían darle a una persona el poder de controlar la naturaleza, de invocar plagas y de causar caos. Un libro que fue usado por el Círculo de la Sombra para manipular a los faraones. Y es aquí donde la historia se pone interesante. El oráculo de la diosa Selkis no fue asesinado, no fue borrado de la historia. Fue silenciado. El Círculo de la Sombra, en su afán por controlar a los faraones, se dio cuenta de que el oráculo era una amenaza. Una fuente de poder que no podían controlar. Así que, en lugar de matarla, la encerraron en un lugar tan secreto que nadie la podría encontrar. En un lugar que se creía que era una leyenda, el templo del dios cocodrilo. Y el templo del dios cocodrilo no es un lugar que se encuentre en los mapas. Es un lugar que se esconde bajo el lago Nasser. Un lugar que, de ser encontrado, revelaría el destino del oráculo de la diosa Selkis y el tesoro que guardaba, el libro de la serpiente de las 9 cabezas. Y no es la única persona que se ha borrado de la historia. También se cree que hubo un grupo de ladrones de tumbas que, en su búsqueda de tesoros, encontraron un tesoro que era mucho más grande que el tesoro de Tutankamón. Un tesoro que, de ser encontrado, revelaría la verdad sobre los faraones y su tecnología. La historia te ha contado que los ladrones de tumbas eran solo criminales que buscaban oro y joyas. Pero lo que no te han contado es que, en su búsqueda de tesoros, encontraron un tesoro que era mucho más grande que el tesoro de Tutankamón. Un tesoro que se ha borrado de la historia. El tesoro de los ladrones de tumbas es uno de los secretos más grandes de la historia de Egipto. Y no es lo que parece. Este tesoro no era oro ni joyas. Era un mapa. Un mapa de la ubicación de los tesoros más grandes de Egipto. Pero no de los tesoros que la historia conoce,
sino de los tesoros que la historia ha borrado. El mapa de los ladrones de tumbas no era un mapa físico, sino un conjunto de anotaciones y símbolos que, de ser descifrados, revelarían la ubicación de la ciudad perdida de la montaña, la pirámide de espejos de Pepi II y el jardín secreto de las reinas. Y es aquí donde la historia se pone interesante. Los ladrones de tumbas no eran solo criminales. Eran una hermandad secreta, una hermandad que existió durante siglos, con un solo propósito: encontrar los secretos de Egipto. Y en su búsqueda, encontraron un tesoro que era mucho más grande que cualquier tesoro de oro o joyas. Encontraron el libro de la serpiente de las 9 cabezas. El libro de la serpiente de las 9 cabezas no es un libro de magia, sino un libro de ciencia. Un libro que contenía los secretos de la biotecnología del antiguo Egipto. Un libro que, de ser descifrado, revelaría la forma en que los egipcios lograron hazañas de ingeniería y arquitectura que desafían nuestra comprensión moderna. Un libro que, de ser encontrado, cambiaría para siempre la forma en que vemos el antiguo Egipto. Pero el libro de la serpiente de las 9 cabezas no es el único tesoro que los ladrones de tumbas encontraron. También encontraron un amuleto. Un amuleto que se creía que era una leyenda, una joya con el poder de controlar la naturaleza, de invocar tormentas y de calmar los vientos. Un amuleto que, de ser encontrado, revelaría la verdad sobre los dioses de Egipto y su poder. Y este amuleto no es solo una leyenda. Es una realidad. Y es el próximo tesoro que revelaremos. Se nos ha enseñado que las maldiciones egipcias son leyendas, historias de terror para asustar a los profanadores de tumbas. Pero la historia ha ocultado un papiro real, una maldición tan poderosa que se ha borrado de la historia. La maldición del papiro de la sombra no es una leyenda. Es una realidad. Y su poder era tan grande que los faraones, en su afán por mantener el control, tuvieron que esconderlo. Este papiro no era una simple maldición, sino un papiro con la capacidad de invocar la mala suerte, de causar desastres y de sembrar el caos. El papiro no fue escrito por un faraón, sino por una secta de hechiceros, una secta que se creía que tenía acceso a la magia oscura. Y su propósito era claro: usar el papiro para derrocar a los faraones y tomar el control de Egipto. Pero la historia ha borrado la existencia de este papiro, porque su poder era tan grande que los faraones tuvieron que tomar medidas drásticas para ocultarlo. No lo quemaron, no lo destruyeron. Lo ocultaron en un lugar tan improbable que nadie podría adivinar. En el tesoro de los ladrones de tumbas. Los ladrones de tumbas, en su afán por encontrar tesoros, encontraron un tesoro que era mucho más grande que el tesoro de Tutankamón. Encontraron el papiro de la sombra. Y en su afán por obtener el poder del papiro, lo usaron para causar desastres, para derrocar a faraones y para sembrar el caos. Y es aquí donde la historia se pone interesante. Los ladrones de tumbas no eran solo criminales. Eran una hermandad secreta, una hermandad que existió durante siglos, con un solo propósito: usar el poder del papiro para su propio beneficio. Pero el papiro no era un simple objeto. Era un ser vivo. Un ser vivo con su propia agenda. El papiro de la sombra no solo causaba mala suerte. También tenía la capacidad de poseer a la persona que lo tocaba, de controlar sus acciones y de hacerle hacer cosas que no quería. Y en su afán por obtener el poder del papiro, los ladrones de tumbas cayeron en su trampa. Se convirtieron en títeres, marionetas del papiro, que usó sus vidas para causar el caos que quería. El papiro se convirtió en un depredador, un parásito que se alimentaba del miedo y la desesperación. Y la historia lo borró. No porque no existiera, sino porque su poder era demasiado grande para ser revelado. El papiro de la sombra es un tesoro perdido que nunca se te mostró en clase. Es un tesoro que no se encuentra en una tumba, sino en un lugar mucho más oscuro, en la historia de los ladrones de tumbas, que se ha borrado de los libros. Es el tesoro de los secretos, el tesoro de los miedos. Y es el tesoro que nos lleva al siguiente capítulo. Un amuleto. Un amuleto que se creía que era una leyenda, una joya con el poder de controlar la naturaleza, de invocar tormentas y de calmar los vientos. Un amuleto que, de ser encontrado, revelaría la verdad sobre los dioses de Egipto y su poder. La historia de los amuletos egipcios te ha dicho que eran simples objetos decorativos, símbolos de suerte y protección, reliquias curiosas para exhibir en vitrinas. Pero esa es la versión simplificada, la que deja fuera los secretos que podrían cambiarlo todo. La historia ha borrado la existencia de un amuleto real, un tesoro con el poder de controlar la naturaleza de una manera tan asombrosa que los faraones, en su afán por mantener su poder absoluto, tuvieron que esconderlo.
Este tesoro perdido es el amuleto de las dos serpientes. Y no es una leyenda. Es una realidad. Este amuleto no era solo una joya, sino un artefacto con el poder de controlar a las serpientes, de invocarlas desde las profundidades de la tierra y de hacerlas desaparecer en un instante. Los grabados en su superficie no eran meras decoraciones, sino diagramas técnicos que, al ser analizados, revelaban una comprensión de la biología y la química que desafía lo que se supone que los egipcios sabían. Hablaban de un tipo de energía que podía ser extraída de los movimientos de las serpientes, una fuerza que, al ser canalizada, podía ser usada para fines inimaginables. La información que este amuleto contenía era tan peligrosa que fue borrada de los libros de historia, no por un accidente, sino por un acto deliberado. Un intento de mantener en secreto el hecho de que los egipcios no eran solo una civilización de creyentes, sino de científicos. De que las pirámides no eran tumbas, sino estructuras de poder diseñadas con una precisión aterradora. El amuleto de las dos serpientes no fue robado ni destruido. Fue escondido en un lugar tan improbable que nadie lo podría encontrar, la tumba de la reina Eteperes. Una tumba que, según la historia oficial, fue vaciada por ladrones en la antigüedad. Pero la verdad es que el saqueo fue una cortina de humo, una estratagema para esconder el hecho de que la tumba, en realidad, contenía uno de los tesoros más grandes de la historia. Dentro de esa tumba, los faraones ocultaron el amuleto de las dos serpientes, el tesoro de los dioses, el objeto que, en las manos equivocadas, podría haber desatado el caos en el reino. Pero el amuleto de las dos serpientes no es el único tesoro que se esconde en la tumba de Eteperes. Se cree que la reina, una de las figuras más poderosas del antiguo Egipto, guardó allí un artefacto aún más asombroso. Una reliquia que, si los mitos son ciertos, podría ser la respuesta a uno de los misterios más grandes de la humanidad. Estoy hablando del Arca Olvidada de los Cielos. Un artefacto que se creía que era una leyenda, un mapa de constelaciones que se movían con el tiempo, un objeto con el poder de viajar en el tiempo, de ir a cualquier lugar y a cualquier momento. Es un tesoro que no solo cambiaría la historia de Egipto, sino la de toda la humanidad. Y la existencia de este arca nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo pudo la reina Eteperes conseguir tal artefacto? La respuesta nos lleva a un lugar que se ha borrado de los mapas, un lugar que solo unos pocos conocen. La ciudad perdida de la montaña. Los libros de historia te han dicho que los egipcios eran grandes astrónomos, que sus pirámides y templos estaban perfectamente alineados con las estrellas. Pero esa es solo la mitad de la historia. La otra mitad, la que ha sido borrada de los libros, es la existencia de un artefacto real, un tesoro con el poder de viajar en el tiempo, de ir a cualquier lugar y a cualquier momento. El Arca Olvidada de los Cielos no es una leyenda, es una realidad. Y su poder era tan grande que los faraones, en su afán por mantener el control, tuvieron que esconderlo. Este arca no era un simple mapa estelar, sino un artefacto con la capacidad de predecir los movimientos de los planetas, de los cometas y de las estrellas. Y en su superficie, tenía grabados que parecían ser diagramas de lo que parecía ser una especie de generador de energía, un motor. Y junto a estos grabados, había un mensaje que, en esencia, decía que todo lo que se creía sobre la tecnología de los egipcios era una mentira. Este arca es la fuente de todo el conocimiento prohibido de Egipto. Es el lugar donde los dioses guardaban los secretos que les daban el poder sobre el pueblo. Y la información que el Arca Olvidada de los Cielos contenía era tan peligrosa que fue borrada de los libros de historia. No por un accidente, sino por un acto deliberado de borrado. Un intento de mantener en secreto el hecho de que los egipcios no eran solo una civilización de creyentes, sino de científicos. De que las pirámides no eran tumbas, sino estructuras de poder. Y es aquí donde la historia se pone interesante. El Arca Olvidada de los Cielos no fue robada, no fue destruida. Fue escondida en un lugar tan improbable que nadie lo podría encontrar. En la tumba de la reina Eteperes. Una tumba que se cree que fue vaciada, pero que, en realidad, esconde uno de los tesoros más grandes de la historia. El Arca Olvidada de los Cielos, el tesoro de los dioses. Y este arca no es el único tesoro que se esconde en la tumba de Eteperes. También se cree que la reina guardó un tesoro mucho más grande que cualquier otro. Un tesoro que, de ser encontrado, revelaría la verdad sobre los faraones y su tecnología. Y la existencia de este arca nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo pudo la reina Eteperes conseguir tal artefacto? La respuesta nos lleva a un lugar que se ha borrado de los mapas, un lugar que solo unos pocos conocen. La ciudad perdida de la montaña. Y esta ciudad no es un lugar cualquiera.
Es un lugar que se usó como base para los secretos de Egipto. Es un lugar donde se guardaron los tesoros más grandes de la historia. Y es el próximo tesoro que revelaremos. La historia te ha contado que los egipcios eran un pueblo de granjeros y constructores. Pero la historia ha borrado la existencia de una ciudad entera, un tesoro con un propósito completamente diferente al de una ciudad común. La ciudad perdida de la montaña no es una leyenda. Es una realidad. Y su propósito era tan grande que los faraones, en su afán por mantener el control, tuvieron que esconderla. Esta ciudad no era un simple lugar, sino un lugar de poder. Una ciudad que se usó como base para los secretos de Egipto. Es un lugar donde se guardaron los tesoros más grandes de la historia. Y lo que es aún más fascinante, la ciudad de la montaña no se encuentra en el Valle de los Reyes, sino en un lugar mucho más secreto. En un lugar que se ha borrado de los mapas. El lugar donde se encuentra la ciudad de la montaña es uno de los secretos más grandes de la historia. Se cree que la ciudad fue escondida en un lugar que se conoce como la ciudad perdida de la montaña. Una ciudad que se cree que fue construida en una montaña, y que tiene un propósito completamente diferente al de una ciudad común. Es una ciudad que se usó como base para los secretos de Egipto. Es un lugar donde se guardaron los tesoros más grandes de la historia. Y es aquí donde la historia se pone interesante. La ciudad de la montaña no fue construida por los egipcios. Fue construida por los hijos secretos de Ra, una secta de hechiceros, una secta que se creía que tenía acceso a la magia oscura. Y su propósito era claro, usar el papiro para derrocar a los faraones y tomar el control de Egipto. Pero el papiro no era un simple objeto. Era un ser vivo. Un ser vivo con su propia agenda. El papiro de la sombra no solo causaba mala suerte. También tenía la capacidad de poseer a la persona que lo tocaba, de controlar sus acciones y de hacerle hacer cosas que no quería. Y en su afán por obtener el poder del papiro, los ladrones de tumbas cayeron en su trampa. Se convirtieron en títeres, marionetas del papiro, que usó sus vidas para causar el caos que quería. El papiro se convirtió en un depredador, un parásito que se alimentaba del miedo y la desesperación. Y la historia lo borró. No porque no existiera, sino porque su poder era demasiado grande para ser revelado. El papiro de la sombra es un tesoro perdido que nunca se te mostró en clase. Es un tesoro que no se encuentra en una tumba, sino en un lugar mucho más oscuro, en la historia de los ladrones de tumbas, que se ha borrado de los libros. Es el tesoro de los secretos, el tesoro de los miedos. Y es el tesoro que nos lleva al siguiente capítulo. Los hijos secretos de Ra. Una secta de hechiceros, una secta que se creía que tenía acceso a la magia oscura. Y su propósito era claro, usar el papiro para derrocar a los faraones y tomar el control de Egipto. La historia de Egipto te ha dicho que los dioses eran figuras míticas, que su existencia era un mito. Pero la historia ha borrado la existencia de una secta real, una secta con el poder de manipular a los faraones y de controlar el destino de Egipto. Los hijos secretos de Ra no son una leyenda. Son una realidad. Y su poder era tan grande que los faraones, en su afán por mantener el control, tuvieron que esconderlos. Esta secta no era un simple grupo de hechiceros, sino un grupo de personas con un conocimiento tan profundo de la magia, la astronomía y la medicina que podían hacer milagros. Se creía que tenían acceso a la magia oscura, a un tipo de magia que se creía que era una leyenda. Un tipo de magia que podía usarse para controlar a los faraones, para derrocar a los dioses y para sembrar el caos. Y es aquí donde la historia se pone interesante. Los hijos secretos de Ra no fueron asesinados, no fueron borrados de la historia. Fueron silenciados. El Círculo de la Sombra, en su afán por controlar a los faraones, se dio cuenta de que los hijos secretos de Ra eran una amenaza, una fuente de poder que no podían controlar. Así que, en lugar de matarlos, los encerraron en un lugar tan secreto que nadie los podría encontrar. En un lugar que se creía que era una leyenda, el laberinto de Jawara. Y el laberinto de Jawara no es un lugar que se encuentre en los mapas. Es un lugar que se esconde bajo una pirámide. Un lugar que, de ser encontrado, revelaría el destino de los hijos secretos de Ra y el tesoro que guardaban, el libro de la serpiente de las 9 cabezas. Pero la historia ha borrado la existencia de este laberinto, porque su poder era tan grande que los faraones tuvieron que tomar medidas drásticas para ocultarlo. No lo quemaron, no lo destruyeron. Lo ocultaron en un lugar tan improbable que nadie podría adivinar. En el tesoro de los ladrones de tumbas. Los ladrones de tumbas, en su afán por encontrar tesoros,
Encontraron un tesoro que era mucho más grande que el tesoro de Tutankamón. Encontraron el laberinto de Jawahara. Y en su afán por obtener el poder del laberinto, lo usaron para causar desastres, para derrocar a faraones y para sembrar el caos. La historia te ha contado que las pirámides y los templos eran los únicos secretos de los egipcios. Pero la historia ha borrado la existencia de un laberinto. Un laberinto con un secreto tan grande que se ha borrado de la historia. El laberinto de Jawahara no es una leyenda. Es una realidad. Y su propósito era tan grande que los faraones, en su afán por mantener el control, tuvieron que esconderlo. Este laberinto no era un simple lugar, sino un lugar de poder. Un laberinto que se usó como base para los secretos de Egipto. Es un lugar donde se guardaron los tesoros más grandes de la historia. Y lo que es aún más fascinante, el laberinto de Jawahara no se encuentra en el Valle de los Reyes, sino en un lugar mucho más secreto. En un lugar que se ha borrado de los mapas. El lugar donde se encuentra el laberinto de Jawahara es uno de los secretos más grandes de la historia. Se cree que el laberinto fue escondido en un lugar que se conoce como la ciudad perdida de la montaña. Una ciudad que se cree que fue construida en una montaña, y que tiene un propósito completamente diferente al de una ciudad común. Es una ciudad que se usó como base para los secretos de Egipto. Es un lugar donde se guardaron los tesoros más grandes de la historia. Y es aquí donde la historia se pone interesante. El laberinto de Jawahara no fue construido por los egipcios. Fue construido por los hijos secretos de Ra. Una secta de hechiceros, una secta que se creía que tenía acceso a la magia oscura. Y su propósito era claro, usar el papiro para derrocar a los faraones y tomar el control de Egipto. Pero el papiro no era un simple objeto. Era un ser vivo. Un ser vivo con su propia agenda. El papiro de la sombra no solo causaba mala suerte. También tenía la capacidad de poseer a la persona que lo tocaba, de controlar sus acciones y de hacerle hacer cosas que no quería. Y en su afán por obtener el poder del papiro, los ladrones de tumbas cayeron en su trampa. Se convirtieron en títeres, marionetas del papiro, que usó sus vidas para causar el caos que quería. El papiro se convirtió en un depredador, un parásito que se alimentaba del miedo y la desesperación. Y la historia lo borró. No porque no existiera, sino porque su poder era demasiado grande para ser revelado. El papiro de la sombra es un tesoro perdido que nunca se te mostró en clase. Es un tesoro que no se encuentra en una tumba, sino en un lugar mucho más oscuro, en la historia de los ladrones de tumbas, que se ha borrado de los libros. Es el tesoro de los secretos, el tesoro de los miedos. Y es el tesoro que nos lleva al siguiente capítulo. La máscara de oro del faraón fantasma. Un tesoro que se creía que era una leyenda, un tesoro con un secreto tan grande que se ha borrado de la historia. Te dijeron que la máscara de Tutankamón es la pieza más icónica del antiguo Egipto, un tesoro sin igual que simboliza el esplendor de los faraones. Pero esa es una historia incompleta, una verdad a medias que oculta un artefacto mucho más impresionante y misterioso. La historia ha borrado la existencia de la máscara de oro del faraón fantasma, un tesoro que superaba en belleza y poder a la de Tutankamón, y cuyo paradero sigue siendo uno de los secretos mejor guardados. Esta máscara no pertenecía a un faraón cualquiera, sino a uno tan poderoso que su nombre fue borrado de los registros, un faraón fantasma que gobernó en la sombra. A diferencia de la máscara de Tutankamón, que era una representación idealizada, esta era un retrato exacto, una obra de arte que capturaba cada rasgo del gobernante. Se decía que sus ojos, hechos de un tipo de cuarzo raro, brillaban en la oscuridad. Sus incrustaciones no eran de piedras preciosas, sino de un metal desconocido que solo se encuentra en meteoritos. Pero su verdadero poder no residía en su material, sino en lo que contenía, el conocimiento de una dinastía olvidada. El faraón fantasma, en su afán por dejar un legado imperecedero, grabó en el interior de la máscara los secretos más profundos de su reinado. No eran jeroglíficos comunes, sino un tipo de escritura codificada, un mapa de la ubicación de los tesoros de su dinastía. Este mapa revelaba no solo la ubicación de su propia tumba, sino la de otros 6 reyes que fueron borrados de la historia. Juntos, forman la tumba de los 7 reyes olvidados, un tesoro tan grande que su existencia ha sido negada por siglos. La máscara de oro del faraón fantasma se encontró por un grupo de ladrones de tumbas, que, en su búsqueda de riquezas, desenterraron una cámara secreta en el desierto. Pero en lugar de ser un hallazgo de oro y joyas, se convirtió en una maldición. La máscara, con su conocimiento oculto, tenía el poder de poseer a quien la tocaba, de controlar sus acciones y de hacerle hacer cosas que no quería. Y en su afán por obtener el poder de la máscara,
Los ladrones de tumbas cayeron en su trampa. Los libros de historia te han dicho que el Valle de los Reyes es el único lugar donde yacen los faraones. Pero esa es una verdad incompleta, una verdad que ignora la existencia de un tesoro mucho más grande y misterioso. La historia ha borrado la existencia de la tumba de los 7 reyes olvidados, un tesoro que superaba en poder y riqueza a la de cualquier otra tumba, y cuyo paradero sigue siendo uno de los secretos mejor guardados. Esta tumba no pertenecía a un faraón cualquiera, sino a una dinastía que fue borrada de los registros. 7 reyes, que gobernaron en la sombra, y que, en su afán por dejar un legado imperecedero, construyeron una tumba colectiva, un mausoleo que se creía que era un mito. La tumba de los 7 reyes olvidados no era una simple tumba, sino un tesoro. En su interior, los reyes guardaron sus secretos más profundos. No eran jeroglíficos comunes, sino un tipo de escritura codificada, un mapa de la ubicación de los tesoros de su dinastía. Este mapa revelaba no solo la ubicación de su propia tumba, sino la de otros 6 reyes que fueron borrados de la historia. Juntos, forman la tumba de los 7 reyes olvidados, un tesoro tan grande que su existencia ha sido negada por siglos. La tumba de los 7 reyes olvidados se encontró por un grupo de ladrones de tumbas, que, en su búsqueda de riquezas, desenterraron una cámara secreta en el desierto. Pero en lugar de ser un hallazgo de oro y joyas, se convirtió en una maldición. La tumba, con su conocimiento oculto, tenía el poder de poseer a quien la tocaba, de controlar sus acciones y de hacerle hacer cosas que no quería. Y en su afán por obtener el poder de la tumba, los ladrones de tumbas cayeron en su trampa. Se convirtieron en títeres, marionetas de la tumba, que usó sus vidas para causar el caos que quería. La tumba se convirtió en un depredador, un parásito que se alimentaba del miedo y la desesperación. Y la historia lo borró. No porque no existiera, sino porque su poder era demasiado grande para ser revelado. La tumba de los 7 reyes olvidados es un tesoro perdido que nunca se te mostró en clase. Es un tesoro que no se encuentra en una tumba, sino en un lugar mucho más oscuro, en la historia de los ladrones de tumbas, que se ha borrado de los libros. Es el tesoro de los secretos, el tesoro de los miedos. Y es el tesoro que nos lleva al siguiente capítulo. El misterio de las esfinges gemelas. Un tesoro que se creía que era una leyenda, un tesoro con un secreto tan grande que se ha borrado de la historia. Te contaron que la gran esfinge de Giza es la única de su tipo, un guardián solitario que ha vigilado las pirámides por milenios. Pero la historia ha ocultado una verdad asombrosa: no era única. Existía una segunda esfinge, una réplica exacta, que se erigió para proteger un tesoro tan grande que su existencia fue negada por siglos. El misterio de las esfinges gemelas no es una leyenda, es una realidad. Y su propósito era tan grande que los faraones, en su afán por mantener el control, tuvieron que esconderlas. Estas 2 esfinges no eran simples estatuas, sino guardianes. Guardianes de un secreto. Un tesoro que se creía que era una leyenda, el anillo de Akenatón. Y en su superficie, tenían grabados que parecían ser diagramas de lo que parecía ser una especie de generador de energía, un motor. Y junto a estos grabados, había un mensaje que, en esencia, decía que todo lo que se creía sobre la tecnología de los egipcios era una mentira. Este tesoro es la fuente de todo el conocimiento prohibido de Egipto. Es el lugar donde los dioses guardaban los secretos que les daban el poder sobre el pueblo. Y la información que el misterio de las esfinges gemelas contenía era tan peligrosa que fue borrada de los libros de historia. No por un accidente, sino por un acto deliberado de borrado. Un intento de mantener en secreto el hecho de que los egipcios no eran solo una civilización de creyentes, sino de científicos. De que las pirámides no eran tumbas, sino estructuras de poder. Y es aquí donde la historia se pone interesante. Las esfinges gemelas no fueron destruidas, no fueron borradas de la historia. Fueron enterradas. Se cree que los faraones, en su afán por mantener el control, tuvieron que tomar medidas drásticas para ocultarlas. No las quemaron, no las destruyeron. Las enterraron en un lugar tan improbable que nadie las podría encontrar. En la tumba de la reina Eteperes. Una tumba que se cree que fue vaciada, pero que, en realidad, esconde uno de los tesoros más grandes de la historia. La historia te ha contado que el faraón Akenatón fue un hereje, un rey que intentó cambiar la religión de Egipto y que, en su fracaso, fue borrado de los libros de historia. Pero la historia ha borrado la existencia de un tesoro real, un anillo con el poder de controlar la mente, de manipular a los faraones y de sembrar el caos. El anillo de Akenatón no es una leyenda, es una realidad.
Y su poder era tan grande que los faraones, en su afán por mantener el control, tuvieron que esconderlo. Este anillo no era un simple objeto, sino un artefacto con el poder de controlar la mente, de manipular a los faraones y de sembrar el caos. Se creía que el anillo de Akenatón tenía la capacidad de controlar a la gente, de hacerles hacer cosas que no querían. Y en su superficie, tenía grabados que parecían ser diagramas de lo que parecía ser una especie de generador de energía, un motor. Y junto a estos grabados, había un mensaje que, en esencia, decía que todo lo que se creía sobre la tecnología de los egipcios era una mentira. Este anillo es la fuente de todo el conocimiento prohibido de Egipto. Es el lugar donde los dioses guardaban los secretos que les daban el poder sobre el pueblo. Y la información que el anillo de Akenatón contenía era tan peligrosa que fue borrada de los libros de historia. No por un accidente, sino por un acto deliberado de borrado. Un intento de mantener en secreto el hecho de que los egipcios no eran solo una civilización de creyentes, sino de científicos. De que las pirámides no eran tumbas, sino estructuras de poder. Y es aquí donde la historia se pone interesante. El anillo de Akenatón no fue destruido, no fue borrado de la historia. Fue enterrado. Se cree que los faraones, en su afán por mantener el control, tuvieron que tomar medidas drásticas para ocultarlo. No lo quemaron, no lo destruyeron. Lo enterraron en un lugar tan improbable que nadie lo podría encontrar. En la tumba de la reina Eteperes. Una tumba que se cree que fue vaciada, pero que, en realidad, esconde uno de los tesoros más grandes de la historia. Te han contado que la magia en el antiguo Egipto era una simple superstición, una colección de rituales y conjuros para invocar la suerte o protegerse de los malos espíritus. Pero la historia ha borrado la existencia de un libro real, un tesoro con el poder de controlar la naturaleza, de invocar tormentas y de calmar los vientos. El libro de la serpiente de las 9 cabezas no es una leyenda, es una realidad. Y su poder era tan grande que los dioses de Egipto, en su afán por mantener el control, tuvieron que esconderlo. Este libro no era un simple libro de magia, sino un libro de ciencia. Un libro que contenía los secretos de la biotecnología del antiguo Egipto. Un libro que, de ser descifrado, revelaría la forma en que los egipcios lograron hazañas de ingeniería y arquitectura que desafían nuestra comprensión moderna. Un libro que, de ser encontrado, cambiaría para siempre la forma en que vemos el antiguo Egipto. Y es aquí donde la historia se pone interesante. El libro de la serpiente de las 9 cabezas no fue robado, no fue destruido. Fue escondido en un lugar tan improbable que nadie lo podría encontrar. En la tumba de la reina Eteperes. Una tumba que se cree que fue vaciada, pero que, en realidad, esconde uno de los tesoros más grandes de la historia. El tesoro que se esconde en la tumba de la reina Eteperes es uno de los secretos más grandes de la historia. Se cree que la reina, una de las figuras más poderosas del antiguo Egipto, guardó allí un tesoro que superaba en poder y riqueza a cualquier otro. Un tesoro que, de ser encontrado, revelaría la verdad sobre los faraones y su tecnología. Y la existencia de este libro nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo pudo la reina Eteperes conseguir tal artefacto? La respuesta nos lleva a un lugar que se ha borrado de los mapas, un lugar que solo unos pocos conocen. La ciudad perdida de la montaña. Y esta ciudad no es un lugar cualquiera. Es un lugar que se usó como base para los secretos de Egipto. Es un lugar donde se guardaron los tesoros más grandes de la historia. La historia de Egipto te ha dicho que el tesoro de Tutankamón es el más grande jamás encontrado. Pero esa es una verdad incompleta, una verdad que ignora la existencia de un tesoro mucho más grande y misterioso. La historia ha borrado la existencia del tesoro de la reina Eteperes, un tesoro que superaba en poder y riqueza a cualquier otro, y cuyo paradero sigue siendo uno de los secretos mejor guardados. Este tesoro no pertenecía a un faraón cualquiera, sino a la madre del faraón Keops, la reina Eteperes. Se cree que su tumba, que se encontró en 1925, fue vaciada por ladrones. Pero la verdad es que el saqueo fue una cortina de humo, una estratagema para esconder el hecho de que la tumba, en realidad, contenía uno de los tesoros más grandes de la historia. Dentro de su tumba, los faraones ocultaron los tesoros más grandes de la historia. No eran solo oro y joyas. Eran artefactos. El amuleto de las 2 serpientes, el libro de la serpiente de las 9 cabezas, y un tesoro que se creía que era una leyenda urbana, la flota fantasma de Hatshepsut. Todos estos tesoros, que se creían que eran mitos, se guardaron en la tumba de la reina Eteperes. Y es aquí donde la historia se pone interesante. La tumba de la reina Eteperes no fue vaciada,
sino que los faraones, en su afán por mantener el control, tuvieron que tomar medidas drásticas para ocultarla. No la quemaron, no la destruyeron. La enterraron en un lugar tan improbable que nadie la podría encontrar. En la tumba de la reina Eteperes. Una tumba que se cree que fue vaciada, pero que, en realidad, esconde uno de los tesoros más grandes de la historia. Y la existencia de este tesoro nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo pudo la reina Eteperes conseguir tal tesoro? La respuesta nos lleva a un lugar que se ha borrado de los mapas, un lugar que solo unos pocos conocen. La ciudad perdida de la montaña. Y esta ciudad no es un lugar cualquiera. Es un lugar que se usó como base para los secretos de Egipto. Es un lugar donde se guardaron los tesoros más grandes de la historia. La historia de Hatshepsut te ha contado que fue una de las pocas mujeres faraonas que reinó en Egipto, una gobernante exitosa que se vestía como un hombre para ser aceptada. Pero la historia ha borrado la existencia de un tesoro mucho más grande y misterioso. La historia ha borrado la existencia de la flota fantasma de Hatshepsut, un tesoro que superaba en poder y riqueza a cualquier otro, y cuyo paradero sigue siendo uno de los secretos mejor guardados. Esta flota no era una simple colección de barcos, sino una flota de barcos fantasmas, barcos con la capacidad de desaparecer y reaparecer a voluntad. Se creía que la flota fantasma de Hatshepsut tenía el poder de viajar en el tiempo, de ir a cualquier lugar y a cualquier momento. Y en su superficie, tenían grabados que parecían ser diagramas de lo que parecía ser una especie de generador de energía, un motor. Y junto a estos grabados, había un mensaje que, en esencia, decía que todo lo que se creía sobre la tecnología de los egipcios era una mentira. Este tesoro es la fuente de todo el conocimiento prohibido de Egipto. Es el lugar donde los dioses guardaban los secretos que les daban el poder sobre el pueblo. Y la información que la flota fantasma de Hatshepsut contenía era tan peligrosa que fue borrada de los libros de historia. No por un accidente, sino por un acto deliberado de borrado. Un intento de mantener en secreto el hecho de que los egipcios no eran solo una civilización de creyentes, sino de científicos. De que las pirámides no eran tumbas, sino estructuras de poder. Y es aquí donde la historia se pone interesante. La flota fantasma de Hatshepsut no fue destruida, no fue borrada de la historia. Fue enterrada. Se cree que los faraones, en su afán por mantener el control, tuvieron que tomar medidas drásticas para ocultarla. No la quemaron, no la destruyeron. La enterraron en un lugar tan improbable que nadie la podría encontrar. En la tumba de la reina Eteperes. Una tumba que se cree que fue vaciada, pero que, en realidad, esconde uno de los tesoros más grandes de la historia. La historia de Egipto te ha dicho que el río Nilo era la fuente de la vida, el corazón de una civilización. Pero esa es una verdad incompleta, una verdad que ignora la existencia de un tesoro mucho más grande y misterioso. La historia ha borrado la existencia del tesoro submarino del Nilo, un tesoro que superaba en poder y riqueza a cualquier otro, y cuyo paradero sigue siendo uno de los secretos mejor guardados. Este tesoro no era oro ni joyas, sino un tesoro de conocimientos. Un tesoro que se creía que era una leyenda, el ojo de Horus y el símbolo prohibido. Y en su superficie, tenía grabados que parecían ser diagramas de lo que parecía ser una especie de generador de energía, un motor. Y junto a estos grabados, había un mensaje que, en esencia, decía que todo lo que se creía sobre la tecnología de los egipcios era una mentira. Este tesoro es la fuente de todo el conocimiento prohibido de Egipto. Es el lugar donde los dioses guardaban los secretos que les daban el poder sobre el pueblo. Y la información que el tesoro submarino del Nilo contenía era tan peligrosa que fue borrada de los libros de historia. No por un accidente, sino por un acto deliberado de borrado. Un intento de mantener en secreto el hecho de que los egipcios no eran solo una civilización de creyentes, sino de científicos. De que las pirámides no eran tumbas, sino estructuras de poder. Y es aquí donde la historia se pone interesante. El tesoro submarino del Nilo no fue destruido, no fue borrado de la historia. Fue enterrado. Se cree que los faraones, en su afán por mantener el control, tuvieron que tomar medidas drásticas para ocultarlo. No lo quemaron, no lo destruyeron. Lo enterraron en un lugar tan improbable que nadie lo podría encontrar. En la tumba de la reina Eteperes. Una tumba que se cree que fue vaciada, pero que, en realidad, esconde uno de los tesoros más grandes de la historia. Se te ha dicho que el ojo de Horus era solo un amuleto de protección, un símbolo para repeler el mal y traer buena suerte. Pero esa es una verdad a medias, una verdad que oculta un tesoro mucho más grande y misterioso.
La historia ha borrado la existencia del ojo de Horus y el símbolo prohibido, un tesoro que superaba en poder y riqueza a cualquier otro, y cuyo paradero sigue siendo uno de los secretos mejor guardados. Este tesoro no era un simple amuleto, sino un artefacto con el poder de viajar en el tiempo, de ir a cualquier lugar y a cualquier momento. Y en su superficie, tenía grabados que parecían ser diagramas de lo que parecía ser una especie de generador de energía, un motor. Y junto a estos grabados, había un mensaje que, en esencia, decía que todo lo que se creía sobre la tecnología de los egipcios era una mentira. Este tesoro es la fuente de todo el conocimiento prohibido de Egipto. Es el lugar donde los dioses guardaban los secretos que les daban el poder sobre el pueblo. Y la información que el ojo de Horus y el símbolo prohibido contenía era tan peligrosa que fue borrada de los libros de historia. No por un accidente, sino por un acto deliberado de borrado. Un intento de mantener en secreto el hecho de que los egipcios no eran solo una civilización de creyentes, sino de científicos. De que las pirámides no eran tumbas, sino estructuras de poder. Y es aquí donde la historia se pone interesante. El ojo de Horus y el símbolo prohibido no fueron destruidos, no fueron borrados de la historia. Fueron enterrados. Se cree que los faraones, en su afán por mantener el control, tuvieron que tomar medidas drásticas para ocultarlos. No los quemaron, no los destruyeron. Los enterraron en un lugar tan improbable que nadie los podría encontrar. En la tumba de la reina Eteperes. Una tumba que se cree que fue vaciada, pero que, en realidad, esconde uno de los tesoros más grandes de la historia. Se nos ha dicho que los tesoros de Egipto están escondidos en las tumbas, protegidos por maldiciones y guardianes. Pero la historia ha ocultado una verdad asombrosa, un tesoro mucho más grande y misterioso que cualquier otro. La historia ha borrado la existencia de la caverna de los 1000 ojos, un tesoro con un secreto tan grande que se ha borrado de la historia. Esta caverna no era un simple lugar, sino un tesoro con la capacidad de viajar en el tiempo, de ir a cualquier lugar y a cualquier momento. Y en su superficie, tenía grabados que parecían ser diagramas de lo que parecía ser una especie de generador de energía, un motor. Y junto a estos grabados, había un mensaje que, en esencia, decía que todo lo que se creía sobre la tecnología de los egipcios era una mentira. Este tesoro es la fuente de todo el conocimiento prohibido de Egipto. Es el lugar donde los dioses guardaban los secretos que les daban el poder sobre el pueblo. Y la información que la caverna de los 1000 ojos contenía era tan peligrosa que fue borrada de los libros de historia. No por un accidente, sino por un acto deliberado de borrado. Un intento de mantener en secreto el hecho de que los egipcios no eran solo una civilización de creyentes, sino de científicos. De que las pirámides no eran tumbas, sino estructuras de poder. Y es aquí donde la historia se pone interesante. La caverna de los 1000 ojos no fue destruida, no fue borrada de la historia. Fue enterrada. Se cree que los faraones, en su afán por mantener el control, tuvieron que tomar medidas drásticas para ocultarla. No la quemaron, no la destruyeron. La enterraron en un lugar tan improbable que nadie la podría encontrar. En la tumba de la reina Eteperes. Una tumba que se cree que fue vaciada, pero que, en realidad, esconde uno de los tesoros más grandes de la historia. A lo largo de este viaje, te he mostrado un Egipto que la escuela y los museos se negaron a revelar. Te he hablado de la tabla de las 7 plagas, la tumba secreta de Nefertiti, el mapa estelar de Ames, la pirámide de espejos. Te he llevado a la flota fantasma, te he mostrado el poder del anillo de Akenatón y te he susurrado el secreto del ojo de Horus. Pero si crees que cada uno de estos tesoros es un final en sí mismo, te has perdido la parte más importante. Porque la verdad es que cada uno de ellos era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. La historia te dijo que la biblioteca de Alejandría se quemó por accidente. Te mintió. Se quemó por diseño, para ocultar el hecho de que sus textos más valiosos ya habían sido saqueados. Te dijo que los ladrones de tumbas eran solo bandidos en busca de oro. Te mintió. Eran una hermandad secreta que buscaba el conocimiento. Te dijo que las maldiciones eran mitos. Te mintió. Eran una forma de proteger el papiro que contenía el secreto de un poder inimaginable. La historia te vendió un Egipto de jeroglíficos y faraones, un pueblo de granjeros que construía pirámides con palancas y cuerdas. Pero la verdad es que eran científicos, ingenieros y maestros de la ocultación. La historia oficial es un relato simplificado, una narrativa despojada de sus elementos más fascinantes y, para algunos, peligrosos. Es la historia que se contó para mantener a la gente ignorante,
para que la verdadera naturaleza del poder y la tecnología del antiguo Egipto siguiera siendo un secreto. El gran tesoro de Tutankamón no era la máscara de oro, era la prueba de que su dinastía había heredado una tecnología tan avanzada que fue borrada por completo de los registros. El tesoro de Nefertiti no es su tumba, sino el conocimiento de su poder como la mujer detrás del trono, una maestra de la manipulación que desafió a los propios dioses. La caverna de los 1000 ojos no era solo un escondite, sino un banco de datos subterráneo, una biblioteca de la ciencia prohibida de la que se nutrieron las civilizaciones que vinieron después. El último tesoro no está en una tumba ni en una pirámide. No es de oro ni de joyas. El último tesoro es la verdad. La verdad de que el pasado no es un libro cerrado, sino un misterio que está vivo. El conocimiento de que las historias que nos han contado son un velo, una cortina que esconde una realidad mucho más intrigante. Ahora, que has visto más allá de la versión oficial, tienes la llave para ver el mundo de una forma completamente nueva. Puedes empezar a ver los secretos ocultos a plena vista. Porque los mayores tesoros no están enterrados en la arena, sino ocultos en las historias que creemos. Y ese es el mayor de los tesoros, el poder de la verdad.